fuerza podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La década de los 70 es sin duda la que marca el nacimiento del socialismo en Vizcaya, pero no será hasta 1886 cuando se funde la Agrupación Socialista de Bilbao, la primera de toda Vizcaya. Los orígenes del socialismo vasco están profundamente relacionados con la figura de Facundo Perezagua. Socialista desde su juventud, Facundo fue a trabajar a Madrid, donde entró en contacto con la organización recién fundada por Pablo Iglesias, y en 1885 llegó a Bilbao. Al llegar comprobó lo distintas que eran las condiciones de vida de la clase obrera aquí, donde se veía obligado a trabajar 11 horas y media al día en lugar de las 10 que trabajaba en Madrid, cobrando 2 reales menos. En este momento Vizcaya va a ser la única provincia vasca donde el PSOE va a contar con una organización y una base social sólidas, debido sobre todo a la temprana y rápida industrialización que va a desarrollarse aquí, y es en esta Vizcaya económicamente dinámica y con una clase obrera en constante crecimiento donde Facundo desarrollará toda su obra política. Durante las décadas de los 80 y los 90, el socialismo va a extenderse como la pólvora por toda la zona minera y la margen izquierda, y un año después, concretamente el 18 de diciembre de 1887, la agrupación de Ortuella verá la luz. Por aquel entonces, Ortuella era un pequeño núcleo surgido alrededor de las explotaciones mineras, y estaba integrado en el municipio de Santurce, pero las barriadas mineras van a desarrollarse muy deprisa, pobladas por obreros inmigrantes y en unas muy malas condiciones de vida. Este crecimiento fue tan intenso que a principios del siglo XX Ortuella contaba ya con 5.000 habitantes y se separó oficialmente de Santurce en 1901. El nacimiento de nuestra agrupación estuvo propiciado por la decisión tomada por los compañeros de Bilbao de extender a la zona minera sus actividades de lucha obrera. El propio Facundo Perezagua, junto con otros compañeros, venía a las minas todos los domingos para hablar con los trabajadores y repartir periódicos y revistas. En un café de Ortuella, probablemente en el verano de 1887, Facundo celebró la primera reunión con los simpatizantes que encontró en la zona,
manteniendo después contactos regulares que culminaron en la fundación de la agrupación. En un primer momento no tuvo una influencia demasiado amplia. De hecho, cuando Perezagua regresó a Ortuella un año después, comprobó cómo la agrupación se había disuelto y cómo los trabajadores se escondían en sus casas asustados. «¡Oh, labor de los patronos!», exclamó. De hecho, hasta 1890 la agrupación estuvo casi despoblada y nuestros compañeros necesitaron hacer grandes esfuerzos para que no desapareciese, pero con el tiempo, gracias a la ardua labor de Facundo y de otros muchos, la influencia socialista no solo se consolidó en nuestro pueblo, sino que se extendió a otros de las inmediaciones. Así, en poco tiempo surgieron también las agrupaciones de La Arboleda, Sestao o Las Carreras. En julio de 1889 nace en Europa la Segunda Internacional o Internacional Socialista, a la que asiste Pablo Iglesias y donde se fija el 1 de mayo como Jornada de Reivindicación Obrera Internacional. La jornada laboral de 8 horas se erige como la principal reivindicación de las acordadas. Para conseguirlo, se celebraron mítines y actos políticos en toda la zona minera, y como represalia 5 trabajadores fueron expulsados de su trabajo en las minas. Este hecho inmediato dio pie a la huelga de 1890, un hito fundamental en la historia del socialismo, pero es evidente que desde hacía mucho tiempo se estaba acumulando malestar y odio en la mente de las hacinadas masas. Las condiciones de vida de los mineros eran muy duras, viviendo en barracones lejos de sus familias, trabajando más de 11 horas diarias y estando obligados a comprar sus alimentos en la cantina del capataz. De este modo, una comisión de obreros de La Arboleda acordó los objetivos de la huelga, pidiendo que la jornada laboral no excediese de las 10 horas y la supresión de las tareas, los barracones y las cantinas, y por supuesto la readmisión de los 5 mineros despedidos. Ortuella fue el lugar de reunión de los obreros durante la huelga. El 13 de mayo hubo una manifestación en la calle de unos 3.500 obreros, y al día siguiente la cifra había ascendido a 8.500. Tras esto, el ejército ocupó los altos del pueblo, y tras la celebración de un mitin, los trabajadores se dirigieron a Baracaldo y Sestao para ampliar su huelga. Pronto, esta se transformó en general y 30.000 trabajadores se implicaron en ella, por lo que el gobierno declaró el estado de guerra. Finalmente, el día 23 de mayo se reanudó el trabajo firmándose el Pacto Loma, que reconocía todos los objetivos de la huelga. Este pacto nunca llegó a entrar en vigor, lo que provocó la huelga de 1891, que coincidiendo con el 1 de mayo se hizo general en toda la zona minera, si bien no tuvo éxito en la Fabril. Nuevos mítines multitudinarios fueron celebrados en el frontón de Gallarta, lo que alertó a los patronos que decidieron iniciar una dura persecución contra el PSOE, despidiendo a todos los mineros afiliados al partido, por lo que la agrupación se disuelve durante un año para volver a resurgir en 1892. En enero de este año vuelve a haber una huelga general en la zona minera, que será duramente reprimida por el ejército con 200 mineros detenidos, lo que provoca de nuevo la disolución de nuestra agrupación, además de otras muchas, que no volverá a refundarse hasta 1897. En agosto de este año, Pablo Iglesias celebró junto a Facundo Perezagua un mitin en el frontón de Ortuella, cuyo contenido fue el rechazo a la Real Orden que exigía la contribución directa para ser elegido concejal. Ya en 1890 el gobierno de Sagasta había suprimido el sufragio censitario, celebrándose en el 99 las primeras elecciones con sufragio universal de la historia de España. En ellas el PSOE consiguió 5 concejales, 4 en Bilbao y 1 en La Arboleda, pero como para tomar posesión del cargo se exigía el pago de una cantidad de dinero, los trabajadores pobres no podían permitírselo, lo que provocó su indignación. La consolidación de nuestra agrupación se lleva a cabo en los últimos años del siglo XIX, cuando el número de afiliados crece y se traslada la casa del pueblo a la casa de un compañero, en la calle de las Escuelas, lo que hoy en día sería Catalina Gibaja 10. Poco después, en el 1900, nace la Federación Regional de las Agrupaciones, única en todo el Estado, con el objetivo de unificar y coordinar la acción de los socialistas vascos de la zona minera y la margen izquierda, que en este momento sumarían 820 afiliados. Pronto va a reconstruirse la Casa del Pueblo en la Avenida de la Estación, sirviendo así como lugar de reunión de afiliados y simpatizantes, lugar de difusión cultural y artística, café y cooperativa de consumo. En 1901 van a ser elegidos por primera vez en Ortuella 2 concejales socialistas, y su obra política va a dejarse sentir. Este año va a coincidir con la separación de nuestro municipio con Santurce, y con un choque frontal entre los concejales y el cura del pueblo, al oponerse a que el ayuntamiento pague 120 pesetas por 4 sermones pronunciados en Semana Santa, cuando en sus propias palabras se niega cualquier socorro a los obreros necesitados.
En este momento, los sermones en contra del socialismo y la lucha de clases eran algo bastante frecuente, y uno de nuestros concejales, Pascual Guinea, firmará una instancia para que los maestros en las escuelas dejen de entregar a los niños propaganda religiosa. Pronto tendrían lugar 3 hechos de gran trascendencia. El primero fue la huelga general de 1903, donde se consiguieron de nuevo la supresión de barracones y cantinas y el pago semanal del salario. El segundo fue el nacimiento de las Juventudes Socialistas, en una reunión a la que asistieron numerosos jóvenes y militantes bilbaínos, entre los que destacaron Tomás Meave e Indalecio Prieto. Pronto las Juventudes se extendieron por numerosos municipios, incluido el nuestro, donde tuvieron mucha fuerza. El tercero fue sin duda el nacimiento del Sindicato Minero de Vizcaya, nacido a partir de las Sociedades de Resistencia de Obreros Mineros en 1911. Este sindicato alcanza en Ortuella una gran trascendencia, participando en las manifestaciones del 1 de mayo, en la huelga general minera y en la organización de asambleas y juntas de trabajadores por la consecución de derechos y mejoras laborales. El socialismo vasco no fue ajeno a las diferencias y divisiones ideológicas que surgían en toda Europa a comienzos del siglo XX y que desembocaron en el nacimiento de los partidos comunistas. Pronto se perfilaron dos tendencias dentro del socialismo vizcaíno, una moderada y otra radical, cuyo líder fue Facundo Perezagua. En 1915 las diferencias entre ambas eran tan marcadas que se produce una escisión en el seno del partido, con Indalecio Prieto al frente de la rama moderada. Si Facundo Perezagua, más sindicalista que político, había sido el líder indiscutible de la primera etapa socialista, sería Prieto el llamado a liderar la segunda. En 1917 se produce en España una crisis económica grave, como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial. Muchos comercios y empresas españolas, en pleno auge durante la contienda, van a disolverse por falta de demanda externa, lo que va a provocar un incremento notable del paro de trabajadores y mineros vascos. La fuerte subida de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la ilusión generada por el triunfo de la Revolución Rusa van a producir un marcado incremento de la lucha de clases en toda España. De este modo, el éxito de la huelga general del 17, en la que se consiguió un aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral, cobra especial sentido. También lo cobra la radicalización ideológica que se observa por parte de los socialistas de Ortuella, que empiezan a defender ardientemente las tesis de Facundo Perezagua, la ruptura de la alianza con los republicanos y la integración en la Tercera Internacional. Estas tesis son defendidas en toda la zona minera, la margen izquierda y las ciudades de San Sebastián, Irún y Vitoria. La división ideológica se extiende por el PSOE y finalmente, tras una ajustada votación, triunfan las tesis de la Internacional Socialista, abandonando muchos militantes el partido para fundar junto con Perezagua el Partido Comunista en 1921. En el caso de Ortuella, la escisión fue tan grande que tras la integración de casi todos sus integrantes en el PC, la agrupación desaparece. Estas diferencias ideológicas tuvieron también su reflejo en la división de la lucha y en el fracaso de las posteriores huelgas mineras. El acoso que sufren las agrupaciones socialistas y comunistas por parte de la dictadura de Primo de Rivera y la profunda división en la que están inmersos hace desaparecer prácticamente la actividad política en Ortuella durante los años 20. No será hasta los años finales del reinado de Alfonso XIII cuando ésta vuelva a resurgir, estrechamente ligada al importante auge que experimenta en este momento la UGT. De ahí que en las elecciones inmediatamente previas a la proclamación de la Segunda República, el PSOE vuelva a obtener la minoría mayoritaria, con 6 de los 14 concejales del municipio. En este momento los acercamientos con el PC son aún tímidos, pero no dudarán en unirse a ellos durante la huelga general revolucionaria del 34, o cuando se forme el Frente Popular en el 36. El nuevo alcalde de Ortuella será en este momento Vicente Vicandi, de Acción Republicana, el partido de Azaña, y la nueva corporación se comprometerá a trabajar por el bien de todos, especialmente por la clase humilde y trabajadora. El 1 de mayo de 1931, recién declarado por el gobierno republicano como fiesta oficial del trabajo, se desarrolló de forma soberbia. La celebración de un mitin y la aprobación por parte del ayuntamiento de destinar 1000 pesetas a los trabajadores en paro supusieron el broche de oro. En 1933 se celebran nuevas elecciones y el PSOE consigue de nuevo obtener 6 concejales, pero no la alcaldía, que estará esta vez a cargo de Enrique Atozki, del Partido Radical Socialista, un partido de izquierda burguesa y republicano. Tras el estallido de la Revolución del 34, 12 de los 14 concejales del ayuntamiento dimitirán, nombrando el gobernador civil 12 nuevos concejales y un alcalde, en la persona de Bernardino Ibarra.
Tras las elecciones del 36, donde saldrá elegido el Frente Popular, Enrique Atozki, esta vez por Izquierda Republicana, el nuevo partido de Azaña, regresará a la alcaldía. La última sesión del Ayuntamiento Republicano de Ortuella se celebró el 18 de junio de 1937, tras lo cual el pueblo fue ocupado por las tropas franquistas. Durante la contienda, muchos de los afiliados a la agrupación socialista sirvieron en los barracones de UGT y Tomás Meave, algunos de los cuales, como el actual presidente de la agrupación, Alejandro Pérez Valle, siguen militando en el partido actualmente. Durante la dictadura, el Partido Socialista se verá obligado a actuar en la clandestinidad, pero el miedo de los compañeros a la represión brutal y a la cárcel hará muy difícil organizar algún tipo de resistencia. Se lucha sobre todo de forma individual, repartiendo información clandestina del partido, participando en huelgas y ejerciendo actividad de propaganda oral en las cuadrillas de chiquiteros. Con la muerte de Franco en el 75 se abre el camino hacia la democracia. En el 76 el PSOE, después de 40 años celebrando congresos en el exilio, celebra en Madrid, pese a no estar aún legalizado, su 27 congreso. Este hecho va a suponer un hito fundamental que animará a la legalización en España de los partidos políticos. En Ortuella los compañeros van saliendo de la clandestinidad y se organizan en el Cine Urioste tertulias que informan de las ponencias del último congreso. En el 77 se celebrará el primer comité de la agrupación desde la Segunda República, contando en este momento con 25 compañeros, y se preparan las elecciones generales de junio del 77. En Ortuella, el PSOE obtiene una gran mayoría absoluta, lo que anima a más vecinos a afiliarse al partido. Acontecimientos como la visita de Felipe González a Ortuella en el 78 animaron sin duda esta tendencia. Pronto se fundará de nuevo la Casa del Pueblo, en una lonja de Mendialde primero y en el número 11 de Catalina Gibaja después. En 1979 se celebran las primeras elecciones generales de la transición, obteniendo nuestro partido 5 concejales, mayoría minoritaria y por primera vez la alcaldía en la figura de Manuel Fernández Ramos. Serán años estos de intensa actividad, formalizando un compromiso con la UGT, adquiriendo y organizando una nueva Casa del Pueblo y participando en todos los 1 de mayo. En las elecciones del 83 el triunfo socialista es indiscutible, obteniendo 7 de las 13 concejalías, es decir, mayoría absoluta, nuevamente con Ramos como alcalde. También en las elecciones generales del 82 obtienen los socialistas una gran victoria. Durante estos 8 años de gestión municipal socialista, el municipio de Ortuella experimenta una importante transformación. En 1979, Ortuella era posiblemente el municipio peor dotado de toda la margen izquierda y la zona minera. Además, el 23 de octubre de 1980, se produce un hecho que conmocionó al país entero y afectó fuertemente a la vida del pueblo y del Partido Socialista. Fallecieron 52 personas, 50 niños y 2 adultos, como consecuencia de una explosión producida por gas propano en el Colegio Marcelino Ugalde. La pena, el dolor y la dura gestión para sacar al pueblo adelante hacen que la corporación municipal trabaje cerca de un año condicionada por dicho accidente. El Plan General Municipal de Ordenación Urbana hizo posible realizar importantes obras de infraestructura y mejora en barrios como Mendialde, Ochartaga y Gorbea. Durante los 8 años de gestión municipal socialista se ha construido el frontón, 2 nuevos colegios de EGB de 16 unidades, el campo de fútbol, las piscinas, el polideportivo y la nueva guardería. Sin olvidarnos, por supuesto, de la Casa de Cultura de Ortuella, un elemento enormemente dinamizador de la vida cultural del municipio. Tras esto llegará a la alcaldía de nuestro pueblo José Antonio Pastor, un hombre de tradición socialista, nacido y crecido en el municipio y por aquel entonces ya padre de familia. Pastor se presentará a la alcaldía en 5 ocasiones, accediendo a ella en 4. Durante los 16 años en que ostentará el cargo de alcalde, José Antonio llevó a cabo una gran multitud de proyectos que revitalizaron y modernizaron Ortuella, como las obras de urbanización de la Plaza de los Cerdos, las obras en los alrededores de la iglesia de San Félix, la construcción del centro de día y el asilo de ancianos o la de la Plaza Ochartaga, planificada durante el periodo final del mandato de Ramos y construida en este momento. Cabría aquí destacar la construcción del barrio de Allega y sus viviendas sociales, ambicioso plan urbanístico que revitalizó la economía, hizo crecer la demografía y permitió que parejas jóvenes con escasos recursos pudiesen fundar aquí su hogar. En cuanto a las iniciativas culturales, cabría destacar las jornadas de empleo y desarrollo comarcal, los certámenes literarios de jóvenes desarrollados por el Grupo Socialista en toda la zona minera, las diferentes conferencias de historia y sociología llevadas a cabo y la celebración del Campeonato Europeo de Clubes de Cross. Pero lamentablemente no todo fueron alegrías para la agrupación,
ya que en un aciago día de 1999, un grupo de 5 encapuchados irrumpieron en la casa del pueblo con cócteles molotov y la incendiaron. Los compañeros y vecinos que en ese momento estaban dentro consiguieron salir a tiempo y por fortuna no hubo que lamentar daños personales, pero el local quedó arrasado. Tras esto, la agrupación llevó a cabo numerosos actos de condena del terrorismo, a los que asistió el pueblo entero, y una multitudinaria reapertura después, en un emotivo acto al que asistieron numerosos dirigentes socialistas. En el año 2003, José Antonio Pastor se presenta por quinta vez a la alcaldía. En aquel momento, el dirigente de Eusko Alkartasuna promete su apoyo, pero finalmente decide cambiar de rumbo, desalojando así al PSOE, pese a haber ganado las elecciones por número de votos. Tras esto, el partido pasó a la oposición, primero con Pastor, después con Daniel Arranz como candidato y secretario general, y finalmente con Alberto Marinero, llevándose a cabo una oposición constructiva en la que se apoyaron unas propuestas y se rechazaron otras. Los últimos 2 años de política municipal han estado marcados por la irrupción de Bildu en el mapa político local, lo cual ha alterado sensiblemente el reparto de votos anterior. Actualmente, el PNV gobierna en minoría, realizando el Grupo Municipal Socialista una oposición activa para seguir mejorando el pueblo. El futuro se ve con optimismo debido al trabajo realizado y a las dificultades económicas por las que atraviesa el municipio, propiciadas por la mala gestión de la actual corporación.